Las palabras. La persona aprende a hablar y cuando dice mamá, hambre, silla o sueño, esas palabras están tan íntimamente ligadas a la realidad a la que señalan que ambas cosas se convierten en la misma. De mayores nos sigue ocurriendo lo mismo. El lenguaje se va complicando a medida que nuestra realidad se complica y nos es difícil separar el uno de la otra. Quizás esa es la razón por la que no hay quien no haya escrito un diario de pequeño o una poesía en la adolescencia, mientras que es más difícil encontrar niños que compongan música o pinten cuadros al óleo. Eso está reservado a los artistas, mientras que el lenguaje es de todos. También por eso se consideraba inútil hasta hace poco enseñar a escribir. Al fin y al cabo, cualquiera puede hacerlo, ya que las palabras son un bien colectivo de uso frecuente, como los champús. Lo primero que aprende el verdadero escritor es a desarmar ese lenguaje con el que se lleva lavando el pelo todos los días, desde los 3 años, a darse cuenta de que esas asociaciones entre las palabras y las distintas realidades que se dan por supuestas no son más que el fruto de una convención de los seres humanos para poder entenderse. ¿Qué pasa si a la silla la llamo gato y digo, me voy a sentar un ratito en el gato, que estoy cansada? La primera reacción será de sorpresa, luego os entrará la risa y por último pensaréis que me he vuelto loca. Bueno, pero pensadlo un poquito más. ¿No os plantearéis también por qué a la silla la llamamos silla y al gato gato? Sacar las palabras de su contexto, pesarlas en nuestras manos, lanzarlas contra otras realidades, hacer que choquen entre sí. ¿No nos puede acaso hacer ver con mayor claridad, como si lo viéramos por primera vez, el mundo? Esa es la labor del escritor, y llamar a la silla gato no es más que una metáfora, y la sorpresa o la risa es justo lo que se pretende provocar, en cualquier caso una reacción. Érase una vez un hombre que se sentaba en cualquier silla que veía. Ese difícilmente podrá ser el principio de un buen cuento. Érase una vez un hombre que se sentaba en cualquier gato que veía. Ese sí. Así pues, lo primero que haremos para ver las cualidades interiores del lenguaje será desmenuzar su esencia arbitraria y convencional. Las lenguas románicas provienen del latín, aunque en general se han perdido los casos, o las desinencias que indican la función que cumple la palabra en la oración. No obstante, en algunas de esas lenguas, como el español, se conserva el género. Terminación en A para el femenino y en O para el masculino. El neutro se perdió. Otras, como el inglés, no tienen género. Esto nos puede parecer incomprensible a nosotros, que estamos acostumbrados a saber inmediatamente si nos están hablando de ella o de él y a discutir sobre el lenguaje políticamente correcto. Y sin embargo, entre ellos parece que se entiende. Los chinos, por otro lado, usan ideogramas para comunicarse. El significado que nosotros damos a la palabra árbol, ellos lo representan con un dibujito esquemático de un árbol con ramas y raíces. El de sol con un rectángulo y una línea semiatravesada. Para representar el punto cardinal este, ellos superponen el ideograma del sol al del árbol, lo cual vendría a significar el sol entre las ramas del árbol, como el amanecer, es decir, saliendo por el este. Todos, chinos, españoles, ingleses o rusos, estamos intentando representar la realidad para poder entendernos, pero cuántas formas diferentes e incomprensibles para quien las mira desde fuera hay de hacerlo. Hay una distinción que resulta importante para cualquiera que se ponga a escribir, y es la que hay entre el significado y el significante. Seguro que esto os suena a la EGB, a las clases de lengua. El significante corresponde en efecto a la palabra que designa el objeto, silla en español, chair en inglés, stool en ruso, con sus letras latinas o cirílicas, fonemas, morfemas, lexemas, desinencias, dibujitos o jeroglíficos. El significado sería el concepto al que se refiere el significante, similar en cualquier idioma.
mueble consistente en un asiento con respaldo y normalmente sin brazos para una sola persona. Bien, pues saber que la reacción entre significado y significante es arbitraria y no necesaria nos va a abrir puertas sin límite a la hora de escribir. Podemos coger una palabra y fijarnos solo en su significante, olvidándonos del objeto al que señala, es decir, en su sonoridad, su textura, el color que nos sugiere, su ronroneo, su fealdad o belleza. Podemos ponerle cara, echarla a andar. ¿A dónde irá esa palabra? ¿A la discoteca? ¿Al supermercado? Ubicarla en un lugar de nuestra casa. Así pues, diseccionar las palabras, sacarlas de su entorno consabido, mirarlas con ojos inocentes, aprender a tratarlas como algo propio y no como un material usado y desgastado por el resto de los mortales, nos va a servir para escribir mejor y para sacar relaciones inauditas entre unas y otras. Propuesta de trabajo. Las palabras mágicas. Escribid una lista de sustantivos concretos, larga, unos 30 o así. No penséis, escribid rápido, dejaos llevar por las asociaciones libres, por la sonoridad. Sustantivos que os gusten o que os disgusten. Palabras. A continuación, coged la primera y la última y escribidlas en un folio aparte. ¿Qué sale? ¿Hormiga y puré? ¿Isla y rascacielos? Es lo mismo, vuestras palabras han chocado y ya contienen una historia. Son el embrión de una historia, un microcuento que tenéis que escribir contrarreloj en un cuarto de hora. Escribid lo que os salga, sin agobios. Lo importante no es ahora bordar la técnica, sino dejar que salga la historia que vuestras dos palabras mágicas os están gritando y solo tenéis que escuchar.